El conflicto político-religioso más antiguo del mundo, conflicto israelo-palestino. Los historiadores lo remontan al Antiguo Testamento. Imperios como el egipcio, asirio y persa dominaron en el actual territorio en disputa. También se menciona el reino hebreo de David y Salomón, que se dividió en los reinos de Israel al norte y Judá al sur. Alejandro Magno y sus sucesores, el Imperio Romano, varias dinastías musulmanas y los cruzados. La región de Palestina fue uno de los antiguos territorios otomanos que la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica en 1922. Para la fecha, con dominio del Imperio Británico, con apoyo de las Naciones Unidas, en 1947 se emitió la Resolución 181. En esta resolución dividió la región en dos estados, uno árabe y otro judío. Como consecuencia del genocidio nazi, el mundo se solidarizó con el pueblo judío. Ya desde 1881, miles de judíos migraban a Palestina. Con el estallido de las guerras mundiales, con más razón, con la Resolución 181, se crea el territorio judío con apoyo de las grandes potencias. La imposición no fue muy aceptada. Los pueblos árabes no les gustó la idea. En 1948 estalla la guerra judío-árabe. Como era de esperar, con semejante apoyo de las potencias occidentales, Israel ganó la guerra de la independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio. Lo que más le duele a los árabes es que el oeste de Jerusalén quedó bajo dominio israelí. Bajo dominio egipcio quedó la Franja de Gaza y bajo dominio jordano Cisjordania. Para muchos pueblos árabes vieron en el plan de partición de la ONU una nueva muestra de colonialismo occidental. Las consecuencias para los árabes han sido desastrosas. Más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio. Otras fuentes de Naciones Unidas hablan incluso del 85%, entre 700.000 y 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos o desplazados en Gaza y Cisjordania. Según información recopilada de la Amnistía Internacional, esta categoría jurídica se extendió a sus descendientes y más de 70 años después, la cifra de personas refugiadas supera los 5 millones. Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos de debate del conflicto, ya que la Resolución 194 de la ONU de 1948 reconoce el derecho de retorno e indemnización de las personas refugiadas palestinas de aquel conflicto. Y también se le reconoce a sus descendientes. «73 años después, la resolución sigue sin cumplirse. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel pasó a ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania, más territorio anexado a la fuerza. Según Amnistía Internacional, eso supuso un nuevo éxodo de palestinos de aproximadamente 500.000 de personas.
Esta guerra es el comienzo oficial de una ocupación y colonización a través de los asentamientos ilegales de los territorios palestinos ocupados que dura ya más de 50 años. Una de las grandes polémicas en este conflicto es Jerusalén del Este. Su importancia reside en la ciudad vieja, que alberga santuarios de suma importancia para 3 religiones: islamismo, judaísmo y cristianismo. Además, fue uno de los epicentros de la escalada del conflicto de mayo de 2021. Jerusalén, la manzana de la discordia. Jerusalén del Este es la capital de un Estado libre palestino. Para los israelíes, Jerusalén es su legítima capital. Por ello, Israel se anexionó Jerusalén Este en 1980, de esta manera oficial a través de la ley Jerusalén, estableciendo la capital de Israel en una Jerusalén entera y unificada. Toda esta historia de dolor, sufrimiento y muerte parece no tener fin. Al contrario, puede escalar a niveles inimaginables con un mundo multipolar. Las grandes potencias no traen resolución definitiva. Al contrario, pareciera que eligieran un bando. Desde el año 2007, Gaza está gobernada de facto por Hamas, una organización terrorista, según múltiples países e instituciones internacionales. Como tal, Gaza no tiene un ejército, solo personas resentidas y vengativas, ya que culpan a Israel por sus males. La opresión, según Hamas, ha creado este grupo de defensa. Amnistía Internacional denuncia que en Gaza el 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Alrededor de 1/3 de los artículos de la lista medicinales esenciales están agotados. En muchas partes del mundo se considera Gaza como una cárcel o la cárcel más grande del mundo. Otros lo comparan como el campo de concentración a cielo abierto más grande del planeta. Nuevamente los ojos del mundo están puestos en Medio Oriente. La guerra Israel-Palestina abre otro capítulo. Fin del podcast. Gracias.